radio suena con alegría. El café de la mañana te acompañará en tu alternativa 102.9. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. El aroma al café ya se siente aquí. Las noticias llegan directo a ti. Con risas y ritmo no hay que esperar. Café de la mañana te va a encantar. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. Es el momento de conectarte. El programa que sabe inspirarte. Café de la mañana nunca fallará. Tu alternativa siempre sonará. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. Es el momento de conectarte. El programa que sabe inspirarte. Café de la mañana nunca fallará. Tu alternativa siempre sonará. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. Es el momento de conectarte. El programa que sabe inspirarte. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. Para empezar. Bueno, y arrancamos en este 30 de junio del 2026, 30 de junio ya, casi terminando el mes. ¿Qué tal está, Pastor? ¿Qué tal está mi estimada Dirla? Muy bien, gracias al Señor. Aquí saludándote y saludando a toda la audiencia de Alternativa 102.9. Excelente. ¿Y desde dónde están hoy? Hoy los veo en otro lado. Cambiamos. Hoy estamos en la iglesia. Ah, mire, qué bonito. Ahí en la iglesia de Peoria. Peoria, Movimiento Peoria, sí. Ah, mire, qué bonito. Qué bonito que están por ahí, por la iglesia. ¿Qué tal todo, Pastor? Que tenemos como 15 días de no vernos. Sí, tuvimos la semana de oración, por eso no nos conectamos la semana pasada, pero ya estamos aquí. ¿Todo bien? Ya entró el calor aquí. Ay, ya me imagino. Aquí estamos entre que llueve y calorcito, así que estamos bien, pero sudamos y después nos da frío. Dios es bueno. Dios es todo bueno. el tiempo, ¿verdad? Y estamos listos también para mañana empezar a celebrar el aniversario de Amor Viviente, mire. Ya, sí. Sí, ya.
Ya estamos en julio, ya. Ya en julio. Sí, Ya llegando, ya llegando. ya estamos en julio. La fidelidad de Dios, ¿verdad? Eso es Amén. lo que celebramos, la Así fidelidad de Dios. es. Sí. Y mi cumpleaños también. Ey, en serio. Feliz No, cumpleaños. pero a finales de julio. Ah, ya le iba a cantar el feliz cumpleaños. Bueno, a finales de julio le canto ahí el feliz cumpleaños. Bueno, estamos listos para poder iniciar hoy el tema La redención en Éxodo, ¿verdad? Así que vamos a darle paso, Pastor y Dirla, para que ustedes puedan compartirnos este tema tan importante, ¿verdad? Que vamos a tener hoy, 30 de junio del 2026. Sí, es una bendición poder compartir con todos ustedes, y los programas anteriores pues hemos estado hablando de la redención porque creemos que es un tema fundamental en la Biblia, está desde principio a fin, y nuestro propósito es que todos los que escuchan estos programas pues puedan estudiar la Escritura con este fundamento de que en cada libro de la Biblia podemos encontrar el mensaje de la redención en Cristo, el mensaje del Evangelio, y que podamos aprender más y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Así es que aquí con mi esposa vamos a compartir con ustedes esta mañana. Solo una cosita, Pastor, que ahí los oyentes me han estado diciendo. Y si usted, estimado oyente, tiene alguna consulta o tiene algo que quiera preguntar, escríbanos al WhatsApp 3366-1029, y al final de toda la explicación y el estudio que estamos teniendo, pues obviamente se dará ese espacio para poder responder esas preguntas. Y si es muy profunda, entonces la respondemos en el siguiente programa. Por eso no se preocupe, que igual vamos a responderlas. Así que ya sabe, 3366-1029. Listo. Así es, bendecido día para todos los que nos escuchan en esta mañana. Seguimos hablando de la redención, ¿verdad? Ese regalo precioso del Señor. ¿Y qué más? ¿Qué otro libro de la Biblia nos presenta ese plan redentor casi completo? ¿Verdad? El libro de Éxodo es casi indispensable para entender este cuadro completo de lo que es la redención, ¿verdad? Lo vamos a ver paso por paso. Realmente es un libro que nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, tenemos el cuadro completo de eso que hemos estado hablando acerca de la redención. Entonces es tan importante, y les pido que nos acompañen en este estudio en el libro de Éxodo. Ahora venimos de Génesis, hablando también de cómo Dios dio esa promesa, pero vamos a ver ese cumplimiento, ¿verdad? Ya con su pueblo de forma física, lo que es la liberación y todo. Entonces, quédense con nosotros. Si tienen una Biblia a mano, por favor, síganos con su Biblia, porque eso es muy importante. Así es, y además pueden seguirnos en todas las redes sociales en Pozo en el Desierto, así ve como está aquí, Pozo en el Desierto. Es el ministerio que el Señor nos ha dado para poder llevar su palabra a través de la enseñanza bíblica y la vida devocional. Vamos a entrar esta mañana con un versículo que nos va a introducir a este tema hoy, y pensando en todos los acontecimientos que están en el mundo en la actualidad, y sabemos que la venida del Señor se acerca, y entonces podemos usar este pasaje para enfocarnos hoy en el mensaje que vamos a compartir, porque vamos a tener varios programas acerca de la redención en Éxodo, bueno, unos 2 o 3, tal vez, ¿verdad? Porque queremos comprender bien cómo el Señor nos habla de su plan de redención en el libro del Éxodo. Y vamos a entrar entonces con este pasaje en Lucas capítulo 21, versículo 25. ¿Al cuál? Al 20. Al 28. Al 28, vamos a leer el bueno. 28. Así que si tiene su Biblia, síganos. Dice Lucas 21, del verso 25 en adelante: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Así es, nuestra redención se acerca y cada día que pasa, pues estamos más cerca de la venida del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, levantar nuestra mirada al Señor y a pesar de cualquier circunstancia, cualquier evento en este mundo, nosotros siempre tenemos que estar levantando nuestra mirada al Señor y esperar de los cielos aquel que vendrá por su pueblo. Aleluya. Y esto es, estamos enfocando este versículo y dirigiéndolo al libro del Éxodo. ¿Por qué? Porque la circunstancia, las situaciones que estaba viviendo el pueblo de Israel en Egipto, después que habían sido llevados a Egipto, después de que José los había salvado del hambre, ¿verdad? De morir por el hambre. Entonces ellos están en Egipto y ahí dice la escritura que se multiplicaron, crecieron y era un pueblo numeroso. Y eso es parte de la promesa de redención, porque cuando Dios le dijo a Abraham, te daré una tierra, un pueblo grande, y en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias, las naciones de la tierra. Entonces el pueblo de Dios se había extendido, había crecido, se había multiplicado en Egipto y ya era una amenaza para el faraón y entonces empezaron a ser oprimidos en Egipto. ¿Verdad? Ese es el contexto del libro de Éxodo. Y es interesante cómo terminamos, ¿verdad? Génesis termina con Israel establecido en Egipto bajo condiciones favorables, bajo el cuidado de José, y de repente ya Éxodo comienza generaciones después, ¿verdad? Con Israel ya no en esa condición favorable, sino con Israel esclavizado por gobernante, ¿verdad? Que ya dice la escritura que ya no se acordaban siquiera quién era. Sí, había pasado más de 400 años. Había pasado varias generaciones, ¿verdad? Y no recordaban siquiera quién era José, aquel que había usado Dios para traer cuidado no solo del pueblo de Egipto, no solo del pueblo de Israel, sino de las naciones. De las naciones cercanas, exactamente. Sí, y entonces, bueno, nuestro enfoque es siempre el plan de redención de Dios en cada libro de la Biblia y lo que queremos es que todos nuestros oyentes, los que escuchan estos programas, los que ven a través de Facebook y otras redes sociales, puedan invertir su tiempo también en poder estudiar, porque una de las cosas que está pasando en este tiempo es que nosotros o mucha gente solo se dedica a oír mensajes o a seguir redes sociales y a escuchar a otros que hablan, ¿verdad? Y algunos que hablan cosas realmente que están fuera de la verdad bíblica. Y lo mejor es que nosotros por nosotros mismos podamos estudiar la Biblia y enriquecernos de la palabra de Dios, tener ese momento con el Señor. Entonces entramos con el bosquejo para ubicarnos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Bueno, el libro de Éxodo tiene 40 capítulos. En estos 40 capítulos encontramos un bosquejo geográfico y también encontramos un bosquejo temático. Eso es muy importante cuando estudiamos un libro, cuál es el bosquejo de ese libro y que nosotros podamos ubicarnos en ese esquema, ¿verdad? Entonces, el bosquejo geográfico, voy a compartir los dos bosquejos para que después entres ahí con lo demás. Entonces, el bosquejo geográfico lo encontramos del capítulo 1, versículo 1 al 12, versículo 36, y encontramos aquí el pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Todos los acontecimientos en Egipto. Del 12:37 al 18:27 encontramos al pueblo de Israel ya en el desierto en camino al monte Sinaí. Y del 19:1 al 40, el pueblo de Israel está en el monte de Sinaí, alrededor del monte Sinaí. Entonces, en todo este esquema se desarrollan algunos temas muy interesantes que lo voy a mencionar aquí, o sea, el bosquejo temático. El capítulo 1 al 6 habla de la esclavitud en Egipto y el llamado de Moisés. En el capítulo 7 al 12 habla de las plagas y la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y bueno, vale la pena decir aquí que el libro de Éxodo significa salida, esa es la palabra. Y el capítulo 13 al 18 encontramos el cruce del Mar Rojo, o sea, el juicio para Faraón, allí, ¿verdad? Y todos los que le seguían. Y el capítulo 19 al 24 encontramos la entrega de la ley. La ley es entregada al pueblo de Israel. Vamos a ver por qué es importante este acontecimiento, ¿verdad? La entrega de la ley.
Y después el capítulo 25 al 31 encontramos las instrucciones para el tabernáculo. Vamos a ver también por qué es importante el tabernáculo en la redención. Y capítulos 32 al 34, el becerro de oro, o sea, aquí encontramos una rebelión del pueblo de Israel, como también lo encontramos en el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando la humanidad se rebeló contra Dios. Y al final, los últimos capítulos 35 al 40, encontramos ya la construcción y dedicación del tabernáculo, que es sumamente importante en la redención del pueblo de Dios. Eso en cuanto al bosquejado, ¿verdad? Vemos que tenemos ya un panorama. Si ustedes nos están siguiendo, tenemos un panorama ya del libro de Éxodo. ¿De qué trata el libro de Éxodo? Ya vimos el bosquejo, ya vimos dos partes del bosquejo. Como hablé al principio, es indispensable el libro de Éxodo para entender el cuadro completo de la redención. Aquí también encontramos que la redención es únicamente y solamente por el poder y la gracia de Dios. O sea, no hay intervención de hombre alguno. Siempre es la iniciativa de Dios y únicamente por gracia y poder del Señor. ¿Qué más encontramos aquí? Datos interesantes. Temas que continuarán a lo largo de toda la escritura, como aquí encontramos por primera vez la palabra salvación, por ejemplo, en el libro de Éxodo, los 10 mandamientos, que de aquí pues parte todo lo que iba a ser la relación de Dios con su pueblo. Otro detalle importante, aquí en el libro de Éxodo encontramos por primera vez ese nombre personal de Dios. Cuando Dios se le revela a Moisés y le dice, yo soy Jehová, yo soy Yahweh, yo soy el que soy, ¿verdad? Es presentado por primera vez aquí en el libro de Éxodo. El término y la definición de redención, ¿verdad? Lo encontramos aquí, y esto precede pues a la más grande historia de redención a través de toda la escritura, narrado a través de toda la escritura, ¿verdad? Entonces tenemos aquí un grupo de personas que es su pueblo esclavo. De ahí Dios envía un redentor a rescatar a ese pueblo. Aquí encontramos el cordero inmolado, ¿verdad? La Pascua. En la parte de la Pascua, que bajo el refugio de esa sangre los primogénitos de Israel son salvados, ¿verdad? ¿De qué? De la ira de Dios. Son redimidos para escapar de la ira de Dios. Y vemos cómo Dios lleva después se erige el tabernáculo para que él, después de que un pueblo ha sido redimido y libertado, pueda tener relación, adoración, y alabanza. el tiempo del servicio y la adoración al Dios que los libertó. Esto es, a grosso modo, las cosas que encontramos en el libro de Éxodo. Sí, hemos dado una introducción general del libro de Éxodo para que nos podamos ubicar, y vamos a conectar el tema que hoy tenemos, ¿verdad? La redención en Éxodo, con lo que anteriormente compartimos con la promesa de redención, porque siempre tenemos que estarlo recordando. Una de las cosas que nosotros siempre tenemos que hacer para aprender y es la repetición, ¿verdad? La técnica de repetir la información es sumamente importante para poder aprender. Y hablamos en Génesis que la promesa de redención, la primera promesa de redención, Dios la da en Génesis 3:15 a Adán y Eva cuando está juzgándolos por el pecado, pero no los deja, ¿verdad?, en esa condición de pecado, sino que les promete que la simiente de la mujer vencerá a la simiente de Satanás, y que a través de eso, pues, el pueblo o su descendencia o la humanidad entera iba a ser redimida. Entonces, eso siempre nos apunta a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que es a través de él en quien tenemos redención por su sangre, como dice la Escritura en los Evangelios. Antes que compartas ahí, esta semana en mi tiempo devocional estaba pensando porque he estado estudiando la primera carta a los tesalonicenses, y entonces yo estaba pensando que cuando Pablo enseñaba a las iglesias en aquel tiempo, él no usaba el Nuevo Testamento porque no existía. Entonces lo que él usaba era toda la escritura que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento. Entonces, cómo él predicaba el Evangelio con toda la escritura del Antiguo Testamento. Eso es sumamente interesante. Ahora nosotros tenemos ya completo, ¿verdad?, Antiguo y Nuevo Testamento.
Pero qué interesante es tener el fundamento de todo el asunto, ¿verdad? Porque como hemos estado hablando del libro de Génesis, si entendemos todo esto y podemos comprender y conocer lo que el Antiguo Testamento nos revela acerca del plan de redención y de Jesucristo mismo, entonces cuando vamos a los evangelios tenemos una claridad de todo, ¿verdad? Realmente, y vemos realmente un Dios fiel que cumple sus promesas. Solo quiero, antes de que entremos a la parte ya de hablar de Éxodo en sí, recordar hasta dónde vamos con el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, ¿verdad? ¿Se había cumplido esto ya? Ya se había cumplido porque dice que el pueblo se había multiplicado y eso lo encontramos aquí. Lo voy a leer aquí para conectarlo. Éxodo 1:7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. O sea, esa promesa ya se había cumplido aquí en la multiplicación, en la nación grande. Dice, y haré de ti una nación grande, ¿verdad? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto se estaba cumpliendo ahí. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, esta parte ya también nosotros podemos gozar de esa promesa de bendición, de redención, porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero Santo, de Jesucristo, y hemos sido benditos en Él ahora, ¿verdad? Hay muchos siglos después, muchos años después, y vemos aquí realmente cómo Dios, la promesa de Dios está cumpliendo a cabalidad ahora que entramos al libro de Éxodo. Cuando estaba leyendo esa parte de que serán benditas todas las familias de la tierra, a todos los que nos escuchan piensen en este momento, ¿realmente tienen esa bendición en Cristo Jesús? Esa bendición que fue prometida a Abraham, esa bendición que solamente en Cristo podemos tenerla. Entonces es un tiempo para pensar y reflexionar y decir, bueno, soy bendecido, soy hijo de Dios, tengo la redención en Cristo, porque ese es el propósito de estos programas, que nosotros podamos reflexionar y pensar en nuestra salvación en Cristo, ¿verdad? Entonces, esto nos conecta con el libro de Éxodo. ¿Por qué? Porque en Éxodo ya encontramos una nación grande y solo enfocándonos a que todas las naciones iban a ser bendecidas a través de la simiente del pueblo de Israel, ¿verdad? Y nosotros ahora sabemos pues quién es la simiente del pueblo de Israel, que Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Tenemos otras interrogantes. Me gustaría que una vez que vamos a comenzar, usted también tuviera en mente esas preguntas y así poder desarrollarlas. ¿Por qué es importante que Dios redimiera a Israel antes de darles su ley, por ejemplo? ¿Qué enseña Éxodo acerca del propósito de la libertad en el plan de Dios? ¿Cómo el deseo de Dios de habitar con Israel moldea nuestra comprensión de su relación con los creyentes el día de hoy? Entonces, vamos a hacer esa relación a medida que nosotros vayamos desarrollando el programa. Así que, una vez más, les digo, quédense con nosotros, con su Biblia abierta para que conozcamos y que Dios y su Espíritu Santo nos hable el día de hoy. Así es. Y en el libro de Éxodo encontramos varios pasajes que nos conducen a la promesa de redención. Yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escrituras que nos enfocan a ese plan de redención en Dios. O sea, no las vamos a leer todas hoy, pero sí vamos a irlas leyendo en el transcurso que vamos desarrollando en los programas siguientes acerca de la redención en el libro de Éxodo. Y una de las cosas que pasaba, por las cuales Dios escuchó al pueblo, era porque estaban oprimidos, ¿verdad? Y eso nos dice el capítulo 2, versículo 24, dice,
Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está exactamente la promesa que Dios había dado a sus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cuál era? La redención de su pueblo, o sea, la tierra prometida, la nación grande y la bendición de toda la familia de la tierra a través de la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces ese pueblo estaba oprimido ahí y estaban gimiendo por su liberación porque ellos pensaban y tenían esa promesa, recordaban esa promesa que un día estarían en la tierra que Dios les había prometido. Y eso lo pensó Jacob, ¿verdad? Porque sus restos fueron llevados a la tierra prometida. José dijo que les pidió, ¿verdad? Que le prometieran que cuando salieran de Egipto llevaran sus restos a la tierra prometida. Entonces, ellos siempre estaban enfocados en esa promesa que Dios había dado a Abraham, Isaac y a Jacob. Y esto nos enseña a nosotros que nosotros debemos de estar enfocados en la promesa en Cristo, ¿verdad? En la redención en Cristo. Siempre tenemos que estar enfocados en eso y a pesar de las circunstancias, situaciones que pasemos en esta vida, el sufrimiento, cualquier cosa que en esta vida estemos pasando, siempre debemos de levantar nuestra mirada a Cristo, como el versículo que comenzamos y decimos, nuestra redención se acerca, ¿verdad? Porque esa es la verdad, nuestra redención está cerca. Lo que mencionabas, qué importante es como hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros podamos siempre estar enfocados hacia donde vamos. Recordemos que como el pueblo de Israel en el desierto, nosotros somos peregrinos sobre esta tierra. Sí. El enfoque nuestro es llegar a la tierra prometida, que es una eternidad con Cristo Jesús, porque la tierra prometida en realidad nosotros ya la encontramos. Él es la vida eterna. Él es la vida eterna, Él es el camino, Él es la vida. Entonces, lo hemos encontrado. Gloria al Señor, ¿verdad? Podemos dar voces de júbilo, de alegría, porque realmente hemos encontrado. Ahora, nuestro enfoque no debe estar en este mundo, nuestro enfoque siempre debe estar en que soy peregrino, pero yo voy a mi lugar celestial. Yo voy a mi redención eterna, que es una vida eterna con Cristo Jesús. Entonces, lo que Dios me ha prometido. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Y me llama sobremanera la atención porque dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. ¿Y acaso a Dios se le había olvidado la promesa? No. ¿Qué significa realmente en la Biblia cuando dice, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob? O sea, lo que está diciendo es, no, llegó el tiempo, ¿verdad? No es que al Señor se le había olvidado, pero cuando ya todo esto estaba ocurriendo y los gemidos de ellos por causa de la esclavitud y la opresión, el Señor dijo, ahora es tiempo, ¿verdad? Y dijo, bueno, voy a renovar ese pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea, voy a librarlos. La redención para este pueblo viene. Esto que estás leyendo en este pasaje me recuerda el momento que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Que estamos esperando la venida del Señor. Entonces el Señor va a decir, este es el tiempo, esta es la hora que iré a recoger a mi pueblo. Y ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, esa es la redención que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando el Señor venga por nosotros y nos rescate de este mundo antes que venga el juicio final de la ira y la destrucción por la maldad y el pecado de la humanidad. Y como dice la Escritura, creo que es primera de Pedro, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen. Según algunos la tienen por tardanza, ¿verdad? Sino recordemos que Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, estamos en el proceso ahora, en el tiempo del arrepentimiento, y este es un mensaje para que hoy, si usted nos está escuchando, pues tenga un tiempo para buscar al Señor y arrepentirse y entregarse al Señor. Seguimos entonces aquí con la redención en el libro de Éxodo. Este es sumamente interesante. Es un libro donde hay manifestación de poder de Dios y eso es prácticamente lo que Dios hace con su pueblo, ¿verdad? Manifestar su poder en medio de su pueblo. Y continuando entonces con las escrituras que tenemos aquí con la promesa de redención, pues
vemos nosotros que en los primeros capítulos del libro de Éxodo hablan acerca de la opresión del pueblo y concluye con este versículo que estábamos leyendo ahí, donde Dios escuchó esa opresión, el gemido del pueblo, y entonces Dios oye y Dios tiene un plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Pues levantar a un libertador, levantar a aquel que los iba a sacar de la esclavitud de Egipto. Pero antes de eso viene una promesa interesante aquí y la encontramos en déjame ver aquí el capítulo 3, versículo 15 al 18, ¿verdad? Cuando está en ese, cuando está en el llamado a Moisés, cuando Dios llama a Moisés Dios le da esta instrucción y él le dice lo que él ha prometido y lo que él hará. Entonces, si leemos entonces el capítulo 3, versículo 15 al 18, vamos a ver aquí, lo vamos a leer hasta, sí, hasta el 18, hasta el 18, vamos a ver. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Aquí está lo que hablamos, ¿verdad? Sí. Lo que encontramos en Éxodo. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad, una familia, que era la familia de Abraham y su descendencia, a un pueblo numeroso, ¿verdad? Transformó una familia en una nación, redimió a un pueblo esclavizado, reveló su nombre y su carácter a ellos y entró en pacto con aquellos que había escogido. Esto es básicamente lo que leímos en esta parte, ¿verdad? Vemos todo el proceso. Y dice porque los estaba sacando para que ofrecieran al Señor sacrificio y reconocieran que Él era el Dios de Israel. Bueno, no sé si estamos al aire ya otra vez porque perdimos conexión, parece. José, ¿estamos de nuevo al aire? Sí, ya estamos listos. Ok. Sí. Bueno, no sé, nosotros seguimos hablando aquí, ¿verdad? No sé dónde nos quedamos. No sé dónde nos quedamos. Pero estábamos hablando de la promesa de redención en el capítulo 3, cuando Dios llamó a Moisés, y ahí encontramos todo ese recordatorio, ¿verdad? Que Dios le dice a Moisés, bueno, yo tengo un plan, este es mi plan, yo voy a cumplir mi promesa, la promesa que le hice a Abraham, a Isaac y a Jacob, y esa frase que Dirla decía, que el Señor le dice a Moisés, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Y realmente eso es lo que pasa, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando el Señor, cuando venimos al Señor, Él nos encuentra y venimos a la salvación en Cristo. Entonces, Dios escogió un líder, Dios llamó a Moisés y conocemos la historia de Moisés porque la historia de Moisés es muy enseñada, así como la historia de Abraham. Pero en medio de toda esta historia vemos ese plan redentor de Dios para la humanidad. Entonces Dios está gestando todo su plan para redimir no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, porque Dios ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces todo esto está conectado con el plan de redención de Dios para la humanidad. Entonces vemos aquí que Dios le recuerda a Moisés su plan, y es un plan redentor. Y quiero hacer hincapié un poquito en que ese plan de redención, que Dios lo va a llevar a cabo porque Él es Dios soberano, pero siempre tiene una parte que es oposición. Si nosotros recordamos la historia de José, cómo José fue vendido por sus hermanos y todo el sufrimiento y todo el proceso que tuvo que pasar. Antes de que Dios levantara bueno, este libertador del pueblo de Israel, hubo también un proceso en el que cuando el faraón, que ya no conocía de José, ya no recordaba, había pasado muchos años, vio que el pueblo de Israel era tan numeroso que dijo, bueno, estos se van a levantar en contra de nosotros porque ya casi son más que nosotros. Entonces mandar, ¿cuál fue el edicto del faraón? Mandó a matar a todos los varones
israelitas que nacieran y ordenó a las parteras que atendían a sus madres en el momento del parto que si venía un varón, inmediatamente fuera a, bueno, lo mataran, ¿verdad? Sí, y ahí está exactamente la promesa de redención del principio, ¿verdad? La simiente de la mujer. El propósito era realmente matar al Mesías. Exactamente. Entonces Ajá. vemos la enemistad, ¿verdad? Aquí no olvidemos que el pecado entró. Entonces, y me llama sobremanera la atención también las similitudes que hay. José, el libertador, ¿verdad? El que iba a salvar de la hambruna, fue forjado en Egipto. El proceso de Moisés también para que pudieras, para que no lo mataran y pudieran salvarlo, él fue puesto en una canasta, no sé si todo el mundo sabe la historia, pueden leer la historia en el libro de Éxodo. Entonces la mamá para salvarlo lo puso en una canastilla, su hermana lo llevó y lo dejaron, ¿verdad? Pero fue rescatado por la hija del faraón y esta lo crió como si fuera su hijo. Entonces, vemos cómo el carácter de José fue formado en Egipto y cómo fue Moisés formado también como un egipcio para entender y todo el asunto. Dios, es que Dios es maravilloso, Dios es soberano, omnisciente, increíble sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, en este mismo contexto fue forjada la vida de Moisés para luego ser levantado por el Señor como un libertador, como un libertador. Para su pueblo. Como un tipo del Mesías. Ajá. Así como José fue un prototipo del Mesías, Moisés también es un prototipo del Mesías para redimir a su pueblo. Bueno, continuamos entonces aquí con nuestro tema, la redención en el libro de Éxodo, y hemos avanzado ya con algunas escrituras que nos hablan acerca de la redención en este libro. Hemos mencionado ya 3 escrituras, 2 que se encuentran en la parte donde el pueblo estaba oprimido en Egipto y la otra en el llamado de Moisés, y donde Dios le da instrucciones a Moisés de qué es lo que él tiene que hacer, cuál es el plan, de verdad le revela el plan, y el plan siempre está conectado con la promesa de redención de la humanidad, no solamente del pueblo de Israel, sino también de la humanidad. Más adelante vamos a encontrar otras escrituras, pero las vamos a ir leyendo en la medida que vamos avanzando a través del libro de Éxodo. Y no sé si hablamos aquí un poquito ya acerca de que en el proceso de redención de Dios para su pueblo siempre hay un juicio, ¿verdad? Siempre se ejecutan los juicios de Dios. Eso lo vimos en el libro de Génesis, lo mencionamos un poquito así rápido, pero sí lo encontramos cuando el Señor juzgó en la Torre de Babel, ¿verdad? Cuando los confundió. ¿Por qué? Porque ellos querían ser como Dios y lo juzgó, trajo juicio sobre todos los habitantes de esa época. También trajo juicio con el diluvio, sí, también con el diluvio antes de la Torre de Babel. Y también trajo juicio para Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Para rescatar a Lot de ahí. Ese también es redención, es un evento de redención, cuando sacó a Lot de Sodoma y Gomorra. Y entonces aquí ya en el libro de Éxodo, pues encontramos que Dios ve la condición del pueblo, Dios escoge a un libertador y envía a ese libertador a, a que vaya a libertar al pueblo que está esclavo en Egipto. Pero Faraón se resiste. Se resiste. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, porque también estaba un día de estos leyendo las plagas en Egipto, es que Dios le decía siempre a Moisés: dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore, para que me alabe, ¿verdad? Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y realmente eso es lo que Dios quiere en este tiempo también, ¿verdad? Que nosotros como su pueblo de Dios salgamos de este mundo y le adoremos, le alabemos, le bendigamos a Él por toda la eternidad. Eso que estás compartiendo me gustaría enlazarlo con lo que nos dice el capítulo 6, el verso 6 al 8. Realmente cuando el Señor dice, deja y comisiona a Moisés y Aarón para hablar con el faraón, en el verso 6 del capítulo 6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová
y yo. Aquí vamos a encontrar cuatro palabras que son bien significativas en el proceso, porque recordemos que Éxodo significa salida o partida, ¿verdad? Y este título realmente encapsula el evento central del libro de Éxodo, que es Dios liberando a Israel de la esclavitud egipcia. Entonces vemos lo que dice en el capítulo 6, verso 6, dice, y yo os sacaré. Vamos a ver si tienen una Biblia y un highlighter, se Un me fue la marcador, palabra en español, un sí, marcadorcito que para resalte. que resalte. Yo soy Jehová, y la primera palabra es, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, ¿verdad? Esta es la obra de salvación del Señor. Encontramos otra palabra, y os libraré. ¿Pueden subrayarlo junto con nosotros? Y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y aquí viene la última palabra, la número 4, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando, para aquí está la otra palabra, meteré, alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Aleluya. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Bueno, voy a dejarlo hasta el 8. Entonces encontramos, realmente son 5 palabras que el Señor, es una promesa. Yo soy Jehová y yo os sacaré. ¿De dónde? Dice. De debajo de las tareas pesadas de Egipto, o sea, de la esclavitud. Eso es redimir, sacar de ahí, ¿verdad? Rescatar de ahí, eso es redimir. Ahora dice, una vez que los rescate, yo os libraré de su servidumbre. Igual, ¿verdad? Ya no van a ser esclavos. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. O sea, que con autoridad, con poder. Ese es Dios. O sea, esto nosotros tenemos que siempre pensar en la obra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? En este tiempo. Porque eso es lo que el Señor hará en este mundo. Él nos va a redimir de debajo de estas tareas pesadas de servidumbre en este mundo y nos va a redimir con brazo extendido y juicios grandes. O sea, que lo que pueda venir a este mundo en este tiempo, en este momento que estamos viviendo, es parte del plan de Dios que se está manifestando, pero que debemos de entender nosotros, su pueblo, que si somos sus hijos, el Señor nos guardará, el Señor nos libertará y el Señor nos sostendrá. Amén. Y un punto importante aquí es, dice, y os tomaré por mi pueblo. O sea, ven el proceso. El Señor los saca, los libra, los redime, ya están comprados para Él. Y ahora dice, realmente lo que nos dice aquí la Escritura es que no solo los saca para liberarlos, sino para restaurar la relación del pacto, ¿verdad? Que un día hizo con Abraham. Entonces dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Cuando Dios nos liberta a través de su Hijo Jesucristo, porque realmente si nos enfocamos en estos tiempos, realmente Egipto espiritualmente es el mundo, ¿verdad? El mundo que vivimos. La esclavitud del pecado y todo, dice, pero cuando Dios nos rescata, dice, os tomaré por mi pueblo, es para que seamos pueblo suyo, para que Él sea nuestro Dios, como hizo con el pueblo de Israel en Egipto, y dice, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y realmente si nosotros nos podemos a pensar porque no podemos obviar esa parte espiritual, ¿verdad? En la vida de todo ser humano, que cuando Dios nos rescata para Él. Cuando Dios nos libra del pecado, nos redime y nos salva, lo hace para Él, para que vivamos para Él y para que nos demos cuenta que Él en realidad es nuestro Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta que Él es nuestro Dios, entonces podemos decir realmente, Él fue el que me sacó. ¿De dónde Dios me sacó? Tal vez los que nos están escuchando y ya tienen varios años con el Señor y podemos ver atrás solamente para saber de dónde Dios nos sacó y decir,
realmente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me sacó de ese lugar y ahora yo puedo tener comunión con el Señor. Y se ha cumplido su palabra en nuestras vidas. Y saber que Él realmente es Jehová, que liberta, el Señor que salva. Un detalle bien importante aquí en este pasaje que estabas leyendo, porque esta promesa de redención aquí en el capítulo 6 empieza desde el versículo 3, y cuando Dios le está dando instrucciones a Moisés, ¿verdad? Y le dice, y le recuerda todo lo que él hizo, ¿verdad? Y se muestra a él, se revela a él como el Dios omnipotente. Y lo que esto nos enseña es que el Señor nos da esa fortaleza a nosotros que compartimos la verdad, que compartimos el Evangelio, y nos da ese respaldo para que nosotros vayamos y anunciemos el Evangelio en este tiempo y le digamos a la gente, al mundo, o le digamos a todos aquellos que han alejado de Dios, que nuestra redención se acerca, ¿verdad? Que es tiempo de volver al Señor, que es tiempo de acercarse, que es tiempo de venir a Cristo, que Él pagó por nuestros pecados, Él es el único que puede liberarnos de la esclavitud del pecado. Aquí Dios estaba dando instrucciones para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, o sea, de la esclavitud, como lo decía, de este mundo, ¿verdad? De maldad. A nosotros Dios nos está dando el mensaje de salvación para liberarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, porque eso es lo que produce el pecado, ¿verdad? Esclavitud. Y la redención es sacar de ahí, pagar un precio para sacarnos de ahí, y el precio ya fue pagado, y es un precio de sangre a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Ese es el precio que ya fue pagado por nosotros y está accesible para toda aquella persona que crea, para toda aquella persona que en este momento nos está escuchando y siente que Dios tiene ese llamado para su vida, para ser rescatado de las tinieblas y ser puesto al reino de luz, ¿verdad? Al reino de Dios. Amén. Uh-huh. Y resumiendo, qué hermoso este pasaje, hermanos, amigos que nos escuchan. Léanlo, el capítulo 6 es revelador. Cuando dice, hablamos de esas 4 palabras, sacar, librar, redimir, y el Señor y meter. Y tomar, ¿verdad? Ahora el Señor nos da esa promesa. Y esa promesa no solo era para introducir al pueblo de Israel literal a la tierra prometida, sino tiene un impacto más allá, que trasciende. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y Jacob. Nosotros estamos en este caminar y tenemos la promesa que vamos a ser introducidos en esa tierra también, ¿verdad? Y es para nosotros, La promesa del Señor se va a cumplir cuando estemos viviendo una eternidad con el Señor. Esto debe dar una alegría, un gozo, una seguridad a nuestro corazón, que a pesar de todo lo que podamos vivir en este mundo, ¿verdad? Hay una promesa. No nos alegramos con eso, no es un momento de despertarnos y decir aleluya, aleluya, nuestro Redentor viene, nuestro Redentor regresa, ¿verdad? Entonces, nuestra redención se acerca. como leímos al principio en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Entonces, yo solo tengo esta reflexión, no sé si ya vamos a ir terminando, no sé si José tendrá algunas preguntas. Siempre tiene. Él siempre tiene preguntas, le vamos a poner muñequito azul otra vez. El Dios que liberó a Israel es el mismo Dios que redime hoy. Uh-huh. Él es poderoso para salvar, Él es fiel a su palabra. Y Él está dispuesto a habitar con aquellos a quienes llama suyos. Así como cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó para que habitaran con Él. En otro programa vamos a hablar acerca del tabernáculo, que eso es maravilloso y es parte de ese plan de redención. Está dispuesto a habitar contigo, está dispuesto a habitar en tu vida, ¿verdad? Cuando tú decides en tu corazón que Él sea tu Dios y tu Señor, ¿verdad? Y Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Nuestro Dios es fiel, fiel a su promesa, fiel a su palabra. Amén. Amén. Sí, quiero resaltar estas palabras que estabas mencionando ahí, que se encuentran en este pasaje, capítulo 6, para que no se nos olvide. Dice, yo os libraré, yo os redimiré, o sea, os libraré es que
los saca del poder del enemigo, ¿verdad? Los redimiré es que por un precio, pagan un precio, por ello los tomaré es que ya son una pertenencia para Dios, y los meteré es la promesa de vivir en el lugar que Dios les había prometido. Entonces, y esto aplica a cada uno de nosotros, ¿verdad? Él nos ha librado del poder de la muerte y del pecado, nos ha redimido con su sangre, nos ha tomado como sus hijos, somos familia de Dios, y ahora nos meterá a la vida eterna en Cristo Jesús, para vivir para siempre con el Señor. Aleluya. Entonces, todo este proceso de Dios para redimir a la humanidad está vigente hasta la venida del Señor. Así es que, hermanos y amigos que nos escuchan, la redención del pueblo de Dios se acerca, cada día estamos más cerca, los días en este mundo vienen más difíciles, y nuestra esperanza es levantar nuestros ojos, como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y vamos a cerrar aquí, mientras José nos tiene algunas preguntas, para después en la próxima semana seguir hablando del libro de Éxodo con respecto a la redención. La próxima semana, la Pascua, Okay. el tabernáculo, así que no se lo pierdan. La próxima semana, la Pascua y el tabernáculo, para que no se lo vaya a perder. Bueno, no sé si vamos a tomar los dos temas porque son bastante larguitos, pero ahí vamos. por ahí vamos. Pero por ahí va, ok. Ahí después les compartimos cuál va a ser el tema específico de la próxima semana. Saludamos a Jenny Cuello, ¿verdad? Que está conectada con nosotros y nos saluda. También por acá tenemos a Tony Vergara y también a María Santiago. Sí, Toñi Vergara es la esposa del pastor Daniel de La Paz en Amor Viviente. Y María Santiago es una buena amiga nuestra y estuvo aquí en la iglesia en Peoria, pero ahora vive en otra ciudad, así que somos muy buenos amigos. Saludos, Sí, amados, Toñi, amados. es cierto. Sí, Mi hermana Toñi, sí. mi hermana Toñi. ¿De dónde me dijo que es ella? De Acapulco, México. Cuénteme, pastor. Yo he estado viendo eso. ¿Cómo vas ahora? ¿Caminando? Ahí va caminando, va creciendo. Mire sí. qué bendición. Caminando, ya Sí, estamos. con esos siervos fieles ahí trabajando duro. Sí. Sí. Qué bonito. Está muy- Qué bonito. Fíjese que los estaba escuchando, ¿verdad? Y hay algo, ¿verdad? Que no sé si en el momento que me moví porque fui a abrir una puerta, ¿qué relación tiene la sangre del Cordero de la Pascua con la redención de Dios que ofreció Dios a su pueblo? ¿O eso lo va a hablar cuando hablemos de la Pascua? Sí, nos vamos a adelantar. Bien. Entonces no nos adelantemos entonces. Dejemos ahí Sí. Sí, eso lo vamos a hablar. Entonces solo tenía esa duda, ¿verdad? En general, de que todo hoy estamos, en los últimos ha estado bien claro todo. Pero sí, fíjese que yo quería hacer de todo lo que ustedes decían, ¿verdad? Poder preguntarle a nuestros oyentes sobre algo bien interesante. Ahora le pregunto más a los oyentes, mire. Sí. Sí. Fíjese que yo veo cómo Dios sacó a Israel de Egipto. O sea, definitivamente sabemos que Dios tiene el poder para sacarnos a nosotros y redimirnos de donde nosotros nos encontramos. Así es. Pero el verdadero desafío fue sacar a Egipto del corazón de Israel. Ujú. Fue difícil esa tarea. Fue difícil. Sí, y lo vemos en el transcurso de la historia Ajá. bíblica. Entonces, hoy la pregunta no es si Dios tiene el poder para librarte, porque ya vimos que sí lo tiene para librarnos de todos nuestros Egiptos, por decirlo de una manera, sino si nosotros estamos dispuestos a dejar atrás todo aquello que nos mantiene esclavos. Y la pregunta es, ¿qué Egipto sigue cargando tu corazón que Dios está llamando a que tú lo abandones? Ujú. Amigo que usted está ahí escuchando, amiga, cafetero, cafetera, ¿qué Egipto usted está cargando? ¿Qué cosas lo mantienen atado a esa esclavitud? ¿Qué lo mantiene esclavo? ¿Qué es necesario que usted hoy pueda reflexionar sobre su corazón y usted puede decir, no, yo tengo varias cosas que necesito sacar? Dios tiene el poder para librarnos, pero ¿y yo estoy dispuesto a olvidar todo eso y a comenzar desde cero, caminando de la mano del Señor? Porque esta obra ya fue hecha en Cristo Jesús. Correcto, ya está hecha la obra.
Sí. Y como usted decía, esto es una imagen, ¿verdad? De lo que pasó, obviamente, hace 2000 y tantos años atrás para nosotros, que fue nuestra redención, ¿verdad? Y la posibilidad de nosotros librarnos de nuestros pecados, bueno, de todo, y ser redimidos por medio de la sangre de Cristo. Más adelante, pues la próxima semana, en las próximas semanas se hablará de la Pascua, así que hasta ahí nos quedamos. La Pascua, la ley, por qué la ley es importante, Ajá. ¿no? El tabernáculo. Y solo aquí quería mostrarte mi tacita. El jefe, ella. Pero el jefe ya sabemos quién es, ¿verdad? Usted, digo yo, ¿no? No, el Señor. El Señor. ¿Qué Como pasa usted- ¿Qué pasa si dice que es él? José? No, nada. Porque él es el jefe. Pues. El Señor es el Señor. El Señor es el Señor. Yo tenía, no sé si ustedes conocieron al pastor Minor de Costa Rica, de Tilarán. Oí de él. Sí, oí. él falleció por un cáncer en el estómago, ¿verdad? Pero él me regaló una taza que todavía la guardo que decía El Guapo. Y ahí la tengo guardadita, mi taza del Guapo, como un recuerdo. Hay que sacarla en el café de la mañana. Entonces. Sí, no, esa no la saco ni la toco porque si se me quiebra, pierdo un recuerdo de un amigo costarricense. Sí. Hay razón. Voy a ir sacando toda mi colección de tacitas que tengo. No, está bueno. Ya me va a hacer traer la mía de la casa, aunque le cuento que una mascota que tengo, bueno, que tenía, ¿verdad? Hace unos 2 años falleció el gran Máximo, 10º Meridio le llamábamos. Me quebró la mayoría de las tazas que tenía de colección. Tenía casi 200 tazas y en una de esas que lo iba a sacar a pasear, empujó, porque era bien pesadón, era un pitbull, empujó el mueble donde tenía las tazas y se cayeron todas. Me quedaron una que otra por ahí nada más, ¿verdad? Pero ahí tengo algunas. O sea, amigos oyentes, él está pidiendo una taza por cada uno que lo oye. Ah, bueno, no me enojo. Ya sabemos entonces que coleccionas tazas. Sí. Yo tengo Sí. algunas por ahí. Sí, me gustan las tazas y me gustan más cuando les meto el café. Ah, sí, con pan. Tengo una. Mire y esa taza se la peleo a mi esposa porque esa taza es única. Pero esa no es para tomar café, es para hacer chili con carne. Ah, Me gusta bastante el chili con carne, entonces de repente miro que a mi esposa le gusta bastante tomar avena, hacer pozol, y de repente miro mi taza así, ¿qué pasó aquí? Le digo yo. No, es que me estaba comiendo ahí un pozolito, me dice, en tu taza. No, le digo, esa es intocable, le digo. Esa solo es para chile con carne, le digo yo. escribirle ahí la intocable. Ah, está buena la idea, le voy a mandar a hacer un sticker. Bueno, Pastor, llegamos al final de este programa, gracias. ¿verdad? Vamos a estar la próxima semana también en Pozo en el Desierto. Creo yo, vamos a ver, no, sí, todavía la semana del 19, vamos a ver por acá en el calendario. Del 16, no, sí, vamos a tener el chance el 14, porque es que esa semana estamos ya con el Congreso. Y vamos a estar ahí, pero no, vamos a tener el chancecito de poder compartir aquí ese martes 14 también, no hay ningún problema. Ya vi que estamos a 2 días todavía. Sí, se puede. Se puede. Así que bueno, nos despedimos. Gracias, Pastor. ¿Algunas palabras finales? Gracias por la oportunidad y sigamos caminando con el Señor firmes esta semana. Bendiciones de nuestro Dios y recordemos que nuestro Redentor vive. Así es. Amén. Nuestro Redentor vive. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Nos encontramos mañana a partir aquí de las 7 en punto de la mañana en el Café de la Mañana. Bendiciones. En tu alternativa 102.9. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará. Con buena música para empezar. El aroma al café ya se siente aquí. Las noticias llegan directo a...
Gracias por compartir con nosotros este Café de la Mañana. Nos escuchamos mañana en una nueva cita con más conversación, buena música y el mejor sabor para empezar el día.